¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lire, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. En este momento da inicio el foro de CEAPAL sobre la situación que guarda en estos momentos el organismo operador del agua y las soluciones viables que presentarán. Vamos a escuchar, ha iniciado este evento. Nos honra con su presencia en este foro el licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta. Bienvenido, gracias. Queremos distinguir la presencia además de nuestras autoridades y expertos que nos honran con su presencia esta tarde. Se encuentra con nosotros el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Vicente Pérez López, comandante de la 41 Zona Militar. Bienvenido. Silvio Dionisio Hernández, segundo inspector de la Guardia Nacional de Puerto Vallarta. Bienvenido, gracias. Por supuesto, nos honra con su presencia el ingeniero Salvador Llamas Urbina, director general de CEAPAL Vallarta. Doctor Isaac Rosen, director y coordinador del proyecto entre la institución Palgate-Man y el Instituto Tecnológico de Israel, Tecnion y CEAPAL. Bienvenido. La licenciada Sandra Rosen, encargada de Relaciones Públicas y traductora, editora del material escrito, informes y reportes. Bienvenida, gracias. Ingeniero Ran Wisman, jefe de División de Actividades Internacionales, experto en hidrología y área de agua y drenaje de aguas residuales, experto en sistemas de suministro de aguas para optimizar el funcionamiento y prevenir problemas a futuro de Palgate-Man. Bienvenido. La ingeniera Meital Shensur, encargada de Medio Ambiente y Microbiología y Análisis de Aguas Residuales, experta en sostenibilidad de los sistemas existentes y nuevos de Palgate-Man. Bienvenida. Por supuesto, los expertos de CEAPAL Vallarta, nos acompaña el arquitecto Alonso Martín García Armenta, director de Estudios y Proyectos. Bienvenido. Ingeniero Rigoberto Velázquez Navarro, director operativo de CEAPAL Vallarta. Gracias por acompañarnos. Ingeniero Juan Ramón Becerra Dueñas, jefe de saneamiento de CEAPAL Vallarta. Bienvenido. Ingeniero Paul Miguel Martínez Guzmán, jefe de distribución de agua potable de CEAPAL Vallarta. Ingeniero Eduardo Márquez Mercado, consultor y director general de ISO Desarrollo. Bienvenido. Y por supuesto también nos acompaña y estará más adelante con ustedes como moderador de este foro el maestro Alberto Díaz Mora. Bienvenido. Queremos agradecer también que nos distinguen con su presencia nuestros amigos de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean todos bienvenidos. Es tiempo de escuchar el mensaje que tiene para todos nosotros el presidente municipal de Puerto Vallarta, licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes tengan todos ustedes a este foro informativo del estado en que se encuentra CEAPAL Vallarta. Amigo general de brigada, diplomado de Estado Mayor Vicente Pérez López, de la 41 Zona Militar. Doctor Isaac Rosen, ingeniera
Mectal Censur, licenciada Sandra Rosén, ingeniero Ran Westman, miembros distinguidos e integrantes del Instituto Tecnológico de Israel. Agradecerles por ese gran apoyo que nos han brindado para dar solución a la falta de abastecimiento de agua potable que tenemos en Puerto Vallarta. Saludo a los regidores que nos acompañan. Asimismo, al ingeniero Salvador Llamas Urbina, director del CIAPAL Vallarta, y a su gran equipo de ingenieros y técnicos del mismo sistema. Distinguidas personalidades, amigos de prensa. Como es sabido, en Puerto Vallarta, el CIAPAL ha estado bajando la producción de agua por afectaciones de empresas cribadoras, por extracción de material pétreo, grava, arena, que sirve para la construcción. Cuando estas empresas hacen extracción de material, utilizan retroexcavadoras que perforan el cauce de los ríos Ameca y Mascota. Esta agua ahí se clava, ahí profundiza, repercutiendo en la falta de abastecimiento que el pozo radial, que en un principio tenía una producción de 900 litros por segundo y ahora ha bajado hasta 150. Con esto afecta a la población de nuestro municipio, así como a la zona hotelera y demás complejos turísticos. Por otro lado, con el paso del huracán Nora, el cauce del río Ameca y Mascota se desvió a una distancia aproximada de 200 metros del pozo radial. Son dos puntos muy importantes que se deben tomar en cuenta y que las autoridades de Conagua verifiquen, pero en forma física, la situación que prevalece en los ríos ya mencionados. Decirles que CIAPAL tiene un sistema de tratamiento apegado a las normas que marca la Secretaría de Salud y que a diario se practican análisis clínicos, físicos y bacteriológicos para que nuestra agua siempre esté en condiciones de ser potable. Puedo decirles que hay muchas formas de tratar el agua, con el dióxido de cloro, la decantación, ósmosis inversa, por iones de plata, por nanofiltración, por ozono y muchos otros más sistemas. Cuando se hace la extracción de agua de esos pozos profundos, se les aplica dióxido de cloro y donde al tener el contacto con el agua se genera una oxidación porque el agua trae fierro y manganeso soluble y otros metales. Decirles que el fierro no es malo para tomar agua con fierro, pero se debe dar tratamiento aplicándole dióxido de cloro para eliminar posibles bacterias. Luego se manda a grandes estanques donde hay un material que se llama zeolita, que captura precisamente este fierro y manganeso, y el agua sale de ahí ya clarificada y clorada, haciendo de esta un agua potable, derivándose a las grandes redes de abastecimiento de la población. Finalmente, quiero decirles que en el CIAPAL hay un gran equipo que está preparado, que conoce el sistema de tratamiento de agua, asimismo como para tratar las aguas residuales que puede ser utilizada para el riego. Pensar en un proyecto, una presa o represa en el área de Las Palmas, Jalisco, donde hay demasiada agua. Con esto
se abate el gasto por consumo de energía eléctrica y muchas cosas más. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este gran foro que explicará el estado que guarda Ceapal Vallarta y todo lo relacionado al sistema de agua, de suministro, saneamiento y alcantarillado de Puerto Vallarta. Explicaré brevemente la dinámica que tendrá este foro. En la primera ronda de intervención de cada uno de los participantes se explicará cuál es la situación actual del sistema Ceapal Vallarta. Asimismo se explicarán los aspectos técnicos después de la investigación realizada desde hace ya 3 meses por los expertos. Se señalarán las fortalezas y deficiencias de Ceapal Vallarta y principalmente se dará una explicación a la problemática actual de la falta de vital líquido que se ha señalado en algunas colonias de nuestra ciudad. Para ello, invitaremos a cada uno de los expertos que ya se han presentado con las primeras preguntas clave que se les han determinado a ellos. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál fue la metodología del estudio que llevaron a cabo? ¿Cuál fue la cooperación entre Ceapal Vallarta y las instituciones que representan? ¿Y cuáles son los primeros hallazgos y acciones que se pretenderá sugerir a las autoridades locales? Para ello, pediré en primer lugar la intervención de estos invitados y expertos del agua y posteriormente a ellos habrá una sesión de preguntas y respuestas con un tiempo aproximado de 30 minutos para que ustedes puedan realizar los cuestionamientos pertinentes de conformidad a la explicación que dé cada uno de ellos. Cabe mencionar que los expertos han analizado de manera imparcial y solo en colaboración con el equipo de Ceapal Vallarta sobre la situación actual, y si es de su interés ampliar en cada uno de los aspectos metodológicos, se pondrá a disposición el estudio que ellos elaboraron. Por lo tanto, por practicidad y cuestión de tiempo, las más de casi 200 hojas que integran dicho diagnóstico no se expondrán de manera total, aunque se tengan físicamente el respaldo. Gracias a todos. Y para dar inicio a esta primera ronda de intervenciones, solicito la presencia del doctor Isaac Rosen, especialista en ciencias y representante del convenio de colaboración del Instituto Tecnológico de Israel, el Tecnión, y la empresa paraestatal Valgen Mine, también del mismo país, Israel. Adelante, doctor Isaac. Pues muy buenas tardes. Es para mí una gran emoción encontrarme frente a ustedes, poder dialogar un poco. Señor presidente, señor director, para nosotros es una gran emoción. Yo les cuento, seguro ya lo detectaron por mi acento, yo soy mexicano. A los 17 años me fui a Israel y desde entonces hasta hoy en día pues me siento como embajador de México en Israel. O sea, presento el cariño, el amor que tengo por el país y creo que lo he hecho bien. Hoy funjo la función inversa. Lo que quiero es contarles un poco del país de Israel y específicamente el tema del agua, que tal vez no es tan conocido aquí con los presentes. Pues Israel es un espacio que tiene lamentablemente solo un lago de agua fresca, tiene pocos ríos y tiene muy poca lluvia. Entonces eso, desde que
comenzó la inmigración de los distintos países a Israel, se detectó como un problema muy significativo. O sea, era pues casi un problema que podía cuestionar el crecimiento, el funcionamiento del país como tal. Entonces yo quería compartir con ustedes cuáles fueron las estrategias, qué es lo que se llevó a cabo. Entonces el país se fundó en 1948. Sin embargo, debido a la problemática que estoy mencionando, los dirigentes entendieron de que solamente el uso de alta tecnología, de tecnología avanzada, podía brindar las soluciones que se requerían para resolver este problema y otros problemas. Israel, además de no tener agua, no tiene recursos minerales, no tiene casi oro, ni plata, ni cobre, ni petróleo, ni gas. Entonces, el país como tal, cuando iba a comenzar, estaba en una situación muy adversa. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Se decidió apostar por la tecnología. Fíjense, comparto unos datos interesantes con ustedes. En 1912, todavía cuando el país estaba gobernado por los turcos, ni siquiera por los ingleses, ya se creó el Instituto Tecnológico, el cual ha sido mencionado y del cual Ran es miembro, es catedrático y donde estudió él mismo. Después de 10 años más o menos, pónganse a pensar, 1912, 1922, se funda la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue la universidad donde yo estudié, hice una licenciatura, y 10 años después se crea el Instituto Weizmann, donde hice un doctorado. Entonces, vean ustedes, se apostó todo hacia la tecnología. Una tecnología que iba a ayudar al país a desarrollar, primero, soluciones en el tema del agua, y segundo, soluciones en general. Creo que un término conocido que comparto con ustedes es el término de Startup Nation. Se denomina a Israel como uno de los países, si no el que por cápita tiene más desarrollo tecnológico, más compañías que generan pues, ingresos significativos al país por medio del know-how, del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Es esto. El Technion lo que ha hecho, junto con la institución Palgay Maim, hemos desarrollado distintas tecnologías, distintas herramientas que venimos aquí a ofrecerles a ustedes. No a manera solo a manera de cooperación. Llevamos trabajando desde que comenzó la administración. Yo creo que desde el primer día que comenzó la administración ya hubo primeros contactos con nosotros con la idea de que empecemos a evaluar y a encontrar soluciones junto con los especialistas que tiene CEAPAL, que no dicho sea de paso, sino lo digo con mucho cariño y con mucho orgullo, ha sido una contraparte excelente y de la cual hemos aprendido muchísimo. Entonces, desde hace 3 meses, desde que comenzó la administración, llevamos casi día a día y a veces hasta 2 veces al día, llevamos comunicación virtual, llevamos visitas virtuales a los distintos pozos y las distintas plantas de tratamiento y al pozo radial que lo estudiamos muchísimo y que ahora a mí en lo personal me dio una gran emoción verlo finalmente. Claro que también tristeza por lo que mencionó el señor presidente en la situación adversa en la que se encuentra hoy en día. Pero lo que quiero comentar con ustedes es esta situación. A raíz de esos encuentros que se llevaron a cabo, realizamos un estudio significativo en conjunto los especialistas de CEAPAL, los ingenieros que tenemos nosotros como institución. Les comento que Palgay Maim tiene aproximadamente 120 especialistas, ingenieros en el área del agua. El Instituto Tecnológico, de mucho renombre, tiene también todo un instituto que se especializa en el tema del agua.
Entonces, la idea de nosotros es compartir con ustedes este conocimiento, llegar a soluciones. El tema del agua, pues casi como la naturaleza en general, es un tema muy complejo, es un tema muy adverso. O sea, todos los sistemas que funcionan, cualquier cambio en una zona puede afectar a otra zona, como lo han visto ahora, como mencionó el señor presidente, el tema del huracán, el tema de compañías que se comportan no de la forma más responsable posible. Casi cualquier cosa afecta significativamente. Y lo que nosotros ofrecemos, y Ram va a entrar más en detalle, es una solución holística, una solución donde se contemplan primero todos los problemas y después se contemplan todas las soluciones, y el paso siguiente, que vamos a hablar de eso, va a ser hacer pilotos. La idea es desarrollar una solución. Nosotros hemos desarrollado muchísimas soluciones en muchísimos países, pero cada país y cada región y cada estado y cada espacio tiene sus propias complejidades, y nosotros después de hacer un gran estudio, como les digo, de varios meses, ya tenemos una idea de por lo menos hacer 10 pilotos, ¿sí? De tal forma de que en unos meses ya podamos tener una claridad mayor de las soluciones que se puedan realizar. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Como decía el señor presidente y como lo hemos visto también del señor director, hay cierta angustia, hay cierta preocupación, y yo pienso que a veces eso sucede cuando uno está enfermo. A veces uno está enfermo y se le olvida que antes estaba sano, y tampoco está tan consciente que con la debida atención también se va a sanar. Entonces yo creo que ahora se encuentra, o nos encontramos, porque nos sentimos parte del CEAPAL, o sea, realmente lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. Nos sentimos en un cierto estado de enfermedad, y lo que yo quiero compartir con ustedes, y ya invito a Ran para que Alberto lo diga, obviamente, yo quiero compartir con ustedes que realmente nos sentimos muy optimistas, nos sentimos y quiero tranquilizarlos a ustedes. Creo que las soluciones que estamos ofreciendo estoy seguro que las soluciones que estamos ofreciendo van a dar resultado por dos razones. Una, por el equipo profesional que hay acá, junto con el equipo que tenemos allá, pero tal vez más importante, hay un gran interés, hay una gran motivación, hay un real, el término que se usa aquí en México es que vemos que todos tienen puesta la camiseta. O sea, realmente desde el trabajo del Zoom que hemos hecho, no tienen ni idea, y sí quiero transmitírselos a ustedes, no tienen ni idea. ¿Eso quiere decir que ya me tengo que callar? No. Alberto es a veces un poco agresivo conmigo, pero quiero transmitirles a ustedes realmente el cariño que hemos sentido, realmente de todos los especialistas, del señor director, del señor presidente. Yo tengo una duda, Alberto, que te quería preguntar. El señor presidente y el señor director, llevamos 3 días de recorrido. Pues les quiero decir que el señor presidente nos acompañó el primer día y fue fascinante platicar con él, igual que ahora. Ya entiendo por qué le llaman profesor, porque realmente la forma en que explicó la problemática del agua refleja su gran experiencia que tiene como docente, y a mí me emociona mucho. Yo también vengo del área de educación, pero la duda que yo tengo es la siguiente. El señor presidente vino con nosotros el primer día, el señor director no se ha separado de nosotros desde que llegamos hasta este mismo momento. Entonces, Alberto, la duda que tengo es esta: o porque tiene desconfianza de que nos vayamos a la playa, o porque realmente tiene un gran interés en el tema. O sea, y se lo he preguntado abiertamente, o sea, ¿por qué? ¿Qué te motiva para haber entrado a tantos problemas? O sea, ¿qué te lleva a resolver esos problemas? Y lo que siento es un gran cariño y una gran
responsabilidad. Íbamos recorriendo por las calles y no tiene, de veras se los digo sinceramente, con el cariño con el que saludaba a la gente, con el cariño con el que saluda a sus propios empleados. Cada lugar donde llegamos, si es una planta de tratamiento, o sea, primero se va a dirigir a su gente cuando nos vamos de la planta, se va a dirigir nuevamente. ¿Por qué se los comento? Es por esto, porque la solución, la tecnología existe, la tecnología la conocemos, la conocen también los especialistas. Lo que se necesita aquí es una alta motivación, y la alta motivación existe. Y el segundo punto, que creo que es cardinal, y con eso acabamos. El segundo punto importantísimo es la humildad que tenemos todos. Nosotros venimos aquí, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y lo queremos compartir con ustedes. Ustedes tienen la misma humildad de compartir con nosotros. Entonces yo siento que esta combinación de la alta motivación que existe y la humildad, porque si hay humildad y si hay seguridad, entonces nos comentan los problemas, nosotros les comentamos. Nosotros en este encuentro que hemos tenido casi todos los días hablamos con nuestros especialistas en Israel, no porque queremos de que sea mi solución o la solución de RAN o de Meital o de cualquiera de los aquí presentes, sino queremos que haya resultados. Y yo me comprometo ante ustedes de que en 3 meses ya vamos a ver indicaciones, ya vamos a poder presentarles a ustedes resultados de algunos pilotos, en 6 meses más, y si nos siguen invitando aquí, dentro de 1 año vamos a poder abrir champaña en vez de agua para festejar todos juntos realmente sus éxitos. Nuevamente agradezco mucho que se nos haya invitado y los felicito por... primero por la linda ciudad que tienen, por el lindo municipio, segundo por la directiva realmente tan comprometida por encontrar solución. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Isaac Rose. Voy a hacer un resumen muy rápido. Él acaba de explicar cuál ha sido el contacto que tuvieron para un convenio de colaboración entre Seapal Vallarta y las instituciones de Israel. La manera de trabajar fue a través de vía virtual. Cabe señalar que no lo mencionó, que cancelaron su viaje 3 veces por motivo de la pandemia. Sin embargo, los trabajos no se suspendieron. Y ahora, después de dar el contexto de cuál fue la situación de trabajo, le pediríamos al ingeniero Ran Weissman que pudiera explicar el aspecto técnico y la importancia de mejorar o implementar nuevas alternativas en tecnología. Adelante, ingeniero Ran. Hola, buenas tardes. Hasta que concluya la presentación. Bueno, quiero agradecer señor presidente, profe Michel y el ingeniero Salvador para invitarnos a participar en este desafiante proyecto. Quiero agradecer muchísimas gracias para los ingenieros que tenemos en colaboración con. Hace 3 meses que estamos comunicando a través de internet, pero no es lo mismo como estar en el campo y hablar con los ingenieros, entender todo lo que ya vimos virtual. Entonces, gracias a Rigo, Paul, Edgar, Eliazo, Ramón, Francisco, Carla y Jorge, es muy profesional equipo. Y bueno, empezamos y tenemos una marcha que es muy larga. Y creo que necesito solucionar otro problema.
eso significa que siempre hay que tener plan B. ¿Okay? Bueno. Empezamos con el objetivo. El primer objetivo es trabajar juntos. Eso no se ve ahí, pero colaboración con los ingenieros que ya conocía en CEAPAL es el primer objetivo. Es no oficial objetivo, pero es el objetivo de tener gran éxito para cumplir el objetivo que ya vamos a presentar. En esta presentación voy a presentar la introducción del proyecto. Hay criterios, parámetros y recomendaciones que voy a explicar. Hay una definición de DMA, District Management Area, que son las zonas de presión y suministro del agua. Hablamos de aguas residuales y hablamos de plantas de tratamiento, las potabilizadoras y hablamos de energía. Y lo más importante, me parece, es que voy a tener éxito para explicar mis ideas que va a estar claro. Ok, entonces el objetivo es desarrollar una solución hidráulica efectiva en costos que cumple con las normas de los más altos estándares. En estos estándares deben entender los requerimientos, necesidades que va a cumplir cantidad y calidad de agua. Hay tres temas importantes. Uno es había que cumplir o que cerrar los criterios para el diseño futuro. ¿Cuál es el caudal máximo? ¿Cuál es la cantidad máxima? Calidad. Estos temas hay que definir bien si estamos hablando de un proyecto para los próximos 50 años. Pero para tener este éxito, después, cuando terminamos definir los criterios, entonces el objetivo es crear un pilotos en agua potable y también construir un piloto para aguas residuales. Balance de agua. Acá ustedes pueden ver que en el año 2030 necesitamos casi 38 millones de metros cúbicos de agua. En este año atrás, CEAPAL se produció 35 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, eso significa que hay que desarrollar más agua para cumplir los objetivos de desarrollo para los próximos años. Por supuesto que en este programa estamos hablando y el objetivo es cumplir los requerimientos para hasta el año 2050. Un factor que es muy importante, habría que entender cuál es el caudal máximo que sirve y cumple los requerimientos acá en Puerto Vallarta. Distintos sistemas de suministro de agua en todo el mundo sirve diferente. Este factor del Q máximo, el caudal promedio, es distinto en Israel, es distinto en Puerto Vallarta. Entonces había que investigar, según los datos, cuál es este factor. Si es
20% o quizás 30%, porque para servir agua no es suficiente cumplir la cantidad anual. Hay días que hay que cumplir el caudal máximo. Si estamos hablando de un diseño para el futuro, es un criterio que hay que definir. Por los datos que Seapal ya tiene, con la escala que ellos tienen, yo podría analizar los datos y tener la conclusión que ya tenemos este factor. Lo más importante en la vida en general, en sistemas de agua particularmente, es hacer un balance. ¿Qué es el balance? ¿Cuántos agua podemos producir y cuál es el consumo? Con este, yo verifiqué que en Puerto Vallarta estamos perdiendo casi 9 millones de metros cúbicos de agua. Es mucha agua. Pero esa pérdida está dividida entre dos. Hay una pérdida que es física, que realmente se filtra bajo tierra, y hay pérdida que es administrativa. Las dos hay que resolver. La administrativa significa la parte económica, que no se cubre. Y la parte de físico, ese agua que estamos perdiendo. Mi conclusión hasta este momento, quizás cuando seguimos con el trabajo vamos a tener otra conclusión, pero hasta este momento estamos perdiendo casi 5 millones de metros cúbicos de agua. Pozo Adial está produciendo 5 a 6 millones de metros cúbicos de agua anual. Entonces, si solucionamos este problema, creamos realmente una nueva fuente de agua. Entonces, resolver este problema significa que creamos una nueva fuente de agua. El nivel mundial, pérdida de agua, no es el único problema, no es únicamente un problema de Seapal. En todo el mundo, en ciudades como Londres, que muy famosos, hay pérdida de agua en alto porcentaje. Acá en Puerto Vallarta estamos hablando de 30% que son administrativas y físicamente, que se filtra a la tierra. Entonces hay criterios internacionales, la verdad que son nuevos. Hace 2 semanas recibí un reporte de World Bank. Hay un equipo de World Bank que ellos hacen desarrollando criterios internacionales. Entonces, lo más común era ILI, y no voy a explicar si después alguien quiere, puede explicar las diferencias entre los dos índices. Pero lo que yo quiero decir, yo traté y verifiqué varios índices para tener objetivo. Yo no quería decir, ok, ese objetivo significa tanto, entonces voy a aprovecharlo. No. Yo quería saber, yo verifiqué varios índices porque no sabía qué índice es más útil para Puerto Vallarta. Mi conclusión no es buenas noticias, disculpen, que en Puerto Vallarta estamos hablando de un criterio que más alto de 300 significa que Puerto Vallarta está en clase D. Clase D significa que hay que hacer acciones para disminuir la pérdida de agua. Ese es el nivel internacional. Y acá ustedes pueden ver que yo verifiqué 2 índices. Bueno, el índice que yo encontré y verifiqué es OP27. Según los números de conexiones, cada 20 kilómetros de caño, en Puerto Vallarta hay más que 2.000 kilómetros de cañería. Esa es la distribución, como dividir la pérdida de agua. Entonces yo hice análisis para entender cuál es la interna división
cuando hacemos la ganancia. Pero me interesa mucho cuál es el número, cuál es el volumen del agua que nosotros perdimos. Yo digo nosotros porque me siento como vivo acá. El volumen de agua que nosotros perdimos físicamente, y podemos resolver este problema y crear esa cantidad de agua de nuevo. Hay varios sistemas para analizar este valor. Es algo que vamos a hacer. Este grafo no es de Puerto Vallarta, es un grafo general, pero en las próximas semanas vamos también a hacer este grafo para Puerto Vallarta. Lo que encontré, que casi es interesante, que 15 hasta 30% de la pérdida es pérdida administrativa. ¿Por qué? Porque los medidores no se puede medir el bajo caudal. La razón por eso es que en Puerto Vallarta, es una foto de Puerto Vallarta, hay alto número de tanques que se usan. Ese también afecta el caudal máximo de la ciudad. Pero hay un volumen que está en esta zona de graph que no puede medir, o que la medida está gran error. Hay solución para usar un elemento, y técnicamente estamos discutiendo con los ingenieros de CEAPAL, y vamos a aprovechar, ver si vamos a resolver una parte del problema. Ahora, la solución en Puerto Vallarta es solución integrativa. No es que, bueno, encontramos un problema y solucionamos, no es así. Es solución integrativa, que significa que vamos a solucionar varias cosas. Primero, hay que dividir la red entre DME, y esta va a estar con el ingeniero Eduardo. Y en cada DME, District Management Area, todos de estos sub-areas, vamos a usar una alta tecnología. Gracias a la tecnología que está muy avanzada ahora en el mundo, podemos instalar sensores en la red, y en tiempo real podemos tener información dónde está la fuga al largo del caño. Es muy importante porque cuando queremos hacer una reparación de una cañería en la calle, y la calle tiene un tráfico que hay que cerrar la calle, entonces es muy complicado. Mejor que tener la ubicación donde vamos a hacer el reparamiento, y esta se puede tener con tecnología, con sensores que vamos a instalar en la red, y tener esta ubicación en una resolución que es muy alta. Otra cosa es hacer simulación hidráulica en la red. Eso sirve para emergencia. Ahora que yo encontré en la red de Puerto Vallarta, es que podemos apoyar sectores en la red, que un sector va a suministrar agua al otro sector. Pero no, ahora es difícil tomar la decisión porque no sabemos qué va a pasar. Con hacer simulación hidráulica y hacer predicción y optimización del funcionamiento de la red, podemos tomar decisiones con muy alto nivel. El consumo de energía es algo muy importante que nosotros pusimos como un objetivo, cómo podemos ahorrar energía.
Con optimización y simulación de la red, vamos a mejorar el consumo de energía. Los tanques. En Puerto Vallarta hay el almacenamiento de casi 45.000 metros cúbicos de agua. Es un valor que es suficiente y es un valor que nos permita tomar decisiones con muy alto nivel de servicio de agua, y ese nos da la motivación cómo podemos manejar el sistema y cerrar circuitos, hacer la reparación o analizar, ver circuitos que falta agua y apoyar estos circuitos con otros. Entonces, acá ustedes pueden ver una simulación de una situación como un sector apoya. El tema de aguas residuales es muy interesante porque estamos produciendo 30 millones de metros cúbicos de agua, estamos perdiendo 10, pero en aguas residuales tenemos 39. Entonces, ¿de dónde entra esta agua? Esta agua entra por infiltración, por agua de lluvia, y se afecta cómo funcionan las plantas de tratamiento. Por eso también tenemos varias soluciones cómo manejar esto. Hay un criterio internacional que desarrolló de EPA, y según estos criterios y metodología vamos a hacer y analizar cuál es el efecto de la lluvia en el sistema de alcantarillado de Puerto Vallarta. Hay soluciones que vamos a usar tecnología sin abrir la calle. Hay estaciones de bombeo en Puerto Vallarta de aguas residuales que podemos simular y mejorar su capacidad. Y hay los plantas de tratamiento que vamos a usar una alta tecnología para mejorar los criterios que recién se cambió en el México. Los criterios nacionales se cambió. Y acá lo que revisamos que hay que mejorar y reducir el valor de concentración de nitrógeno, y se puede hacer. También analizamos el tema de eficiencia de la energía en cada planta de tratamiento, y con eso también vamos a hacer usar tecnología que es más avanzada. Acá ustedes pueden ver una nueva tecnología que no es nueva en el mundo. Nosotros, nuestra compañía, está usando esta tecnología más que 20 años, usar membranas, y podemos llegar al nivel de agua que tiene más o menos 1 NTU. NTU en aguas residuales significa que se puede tomar. ¿Okay? Eso significa que se puede utilizar esta agua para reuso en alto porcentaje que están usando ahora. Ahora CEPAL está suministrando agua, alrededor de 3 millones de metros cúbicos de agua para reuso, que es muy bien volumen comparativo a otros países a nivel internacional, pero si estamos comparando a Israel, en Israel estamos usando para reuso casi 85-90% del agua estamos reusando porque no tenemos agua. Y para mejorar el proceso y cómo toma la decisión, cómo operar los plantas de tratamiento de aguas residuales, nosotros queremos ofrecer varias tecnologías, y algunos de esos es tecnología que hacemos un análisis del usar microscópico
y en el microscópico ustedes pueden ver las bacterias, los trabajadores, es lo más importante. Su salario es el sol y aire. Entonces el operador de la planta debe tener el conocimiento cuál es la población de estas bacterias. A veces hay bacterias que no queremos que van a estar. Y a veces queremos crecer una población de bacterias que son buenas, que hace el proceso, que se come parte que es orgánico, ¿okay? Y con ese podemos disminuir el valor del nitrógeno y usar más agua para el reuso. Pero todas estas decisiones podemos tomar si tenemos el conocimiento. Nosotros vamos a ofrecer que en CEAPAL van a tener este equipo, nosotros vamos a apoyar, dar la mano con los ingenieros en CEAPAL y decir, ok, nosotros con nuestra experiencia saben qué hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener el feedback y con ese mejoramos la operación. Según las plantas potabilizadoras, ustedes tienen muy bien agua en origen, pero hay que hacer algunos corregimos para mejorar la calidad. Eso se puede hacer, utilizar nuevas tecnologías también, que se cambió en el mundo, es muy bien conocido. También nosotros analizamos el consumo de energía de cada potabilizadora y ese podemos también mejorar. En esta foto pueden ver el tanque San Francisco. El tanque ustedes no utilizan el total valor de y ese va a darnos también un motivo para mejorar cómo operar la planta y los tanques. Algunos del ejemplo del tratamiento y usar nanofiltración, pero hay que definir bien cuál es el problema y solucionamos. Otra solución que es útil en Israel, y en esta visita empezamos a pensar cómo manejar la situación de emergencia. En cada sistema de agua, que en Israel tenemos muchas situaciones de emergencia, que no tenemos agua, por otras situaciones. Entonces tenemos la capacidad de tener un equipo para solucionar problemas en tiempo real. Entonces queremos desarrollar un equipo que es móvil, por ejemplo, con desalinización, que puede tratar agua con sal o agua con otro contaminamiento. Esa inversión va a servir para hoy día y va a servir para el futuro, para la situación de emergencia. Entonces, solamente me falta agradecer otra vez a todos. Ingeniería es una lengua internacional, por eso es muy fácil para mí comunicar con los ingenieros de CEAPAL. Entonces, disculpe para mi castellano y espero que fue entendible. Estoy acá, no vuelvo hoy ni mañana, día después. Así que estamos acá para seguir, trabajar con los ingenieros de CEAPAL y gracias. Gracias. Gracias al ingeniero Ran. Recordemos que esta primera ronda es de diagnóstico. Voy a permitirme resumir unos datos para los presentes. En resumen, el balance de CEAPAL desde hace 3 años que están los números, lo que se produce es lo que se consume. No hay agua de reserva debido a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica de CEAPAL. La pérdida de agua que se mencionó, el porcentaje equivale a 2 meses de consumo de todo el agua que se da en Puerto Vallarta en un año típico. Es 2 meses lo que se está tirando de consumo de agua, que está por pérdida y filtraciones.
Se mencionó el proyecto de sectorización. Esto explica por qué en Puerto Vallarta, cada que se hace una reparación, se deja una tercera parte de la ciudad sin agua. Es decir, no hay válvulas que permitan cerrar por colonias o por zonas bien definidas. La eficiencia energética tiene una pérdida importante, por lo cual se sugieren mejoras, y el tratamiento de aguas está deficiente en la parte de pretratamiento, tal como se puede observar en el estudio. Adicionalmente, se menciona la prevención como un sistema de emergencia que debe existir en tiempos de tormentas o de desastres naturales, así como de emergencias por carestía o temporada de secas. Estos son los primeros hallazgos del diagnóstico técnico. Todo ello está basado en datos emanados de CEAPAL, de CONAGUA, de la Comisión Estatal del Agua, y que dan cuenta de los más de 30 años de envejecimiento de la infraestructura hidráulica y de parte de la falta de mantenimiento. A continuación, vamos a pedir que desde el punto de vista técnico local de CEAPAL tome la palabra el director de operaciones, el maestro Rigoberto, para que explique cuál es la situación que prevalece en CEAPAL desde hace algunos años. Adelante, maestro Rigoberto. Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Con su anuencia, señor presidente, señor director y medios de comunicación y público en general. Bien, como decía el maestro Alberto, pues esta es una reseña de lo que es actualmente CEAPAL Vallarta. Se tiene en el aspecto de la producción de agua potable, que bueno, desde el 2021 se observa que mantiene la tendencia de disminución de los niveles en pozos profundos, en menoscabo de la capacidad de producción. Ello refuerza la necesidad de invertir en nuevas fuentes de abastecimiento. La siguiente, por favor. La red de distribución de agua potable, bueno, aquí dice al cierre del 2019, se tiene en la actualidad al 2022. Aquí hay una longitud de más de 2.240 kilómetros en diámetro de tuberías, desde 2 pulgadas a 36 pulgadas. Existen también 15 estaciones de rebombeo. Hay una capacidad de almacenamiento y regulación de 46.850 metros cúbicos, y como bien decía el maestro Alberto, pues es nada más, como quien dice, son tanques que nada más llega el agua, entra y sale, ¿verdad? No tenemos la capacidad suficiente de producción. En el caso de tomas registradas domiciliarias en la actualidad, se tienen 88,000 tomas aproximadamente, con derivaciones de media hasta 6 pulgadas de diámetro en las tomas industriales. Entonces ha crecido demasiado el número de tomas. Sin embargo, la red de distribución y las fuentes de abastecimiento en realidad pues han mermado. Podemos decir que lejos de ir hacia arriba, han disminuido por problemas de intrusión salina principalmente. Y bueno, otros problemas que se acarrean es, como ya se había comentado nuestro presidente, problemas de hierro y manganeso. Se tiene una red de distribución de la siguiente manera: son 27 áreas de servicio. Anteriormente había 17, ya se creció a 27. Hay 3 zonas de presión, y en el caso de las fuentes de abastecimiento son las siguientes. El 83% es agua subterránea, que proviene de 32 pozos profundos, incluyendo en esto el pozo radial. El 17%
proviene de 5 galerías filtrantes, de las cuales 3 se alimentan a plantas potabilizadoras, en este caso Las Palmas, está la potabilizadora Río Cuale, Río Mismaloya, y bueno, se mencionaba pues las galerías 1 y 3, y en Río Cuale, que previa desinfección suministra agua potable a toda la red. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una proyección de población y demanda de agua. El control de la eficiencia física o agua no potabilizada forma parte importante de la proyección de la demanda. Entonces se tienen aquí hasta el año 2050 la producción que se debe tener de agua en las tomas domésticas, comercial, industrial, se tiene el agua contabilizada, y la producción que se debe tener año con año. Entonces esa es la proyección de la población y de la demanda, de tal manera que para el año 2050 se tendrían que producir 2072 litros por segundo. En la actualidad andamos en los 1150 litros por segundo aproximadamente. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento histórico de las fuentes de abastecimiento subterráneas, es decir, los pozos profundos, cuya profundidad oscila entre los 100 metros de profundidad. Ahí se observa la curva con respecto al paso del tiempo. Esto es hasta el año 2019. La producción de los pozos año con año se observa que va a la baja. Entonces ahorita si producían anteriormente un promedio de 54 litros por segundo, ahorita andamos cercano a los 30 litros por segundo. Entonces sí se ve pues que ha mermado también lo que es la producción de agua. La problemática, se había comentado, problemas de hierro y manganeso, pero también nos ha afectado lo que es la intrusión salina. La cuña salina, estamos nosotros en zona costera, ha avanzado del mar por sobreexplotación en algunos casos de pozos, y aquí hay un esquema de cómo está alejada la franja costera. Por lo tanto, aquí no hay problemas de infiltración de agua salina. Sin embargo, cuando hay una sobreexplotación, penetra la cuña salina hacia los pozos, y eso hace que queden fuera de uso, fuera de servicio. La que sigue, por favor. Ya en el aspecto de lo que es el sistema de recolección de aguas residuales, se tiene ahí el esquema de lo que es el colector centro-norte, que va desde Conchachinas hasta la planta de tratamiento de aguas residuales Norte 2. Este colector se ha ido rehabilitando con los sistemas que mencionaba RAN hace rato, y se utiliza dos aspectos. Es con excavación, se han metido lo que es hierro dúctil, otros materiales, incluyendo la manga que mencionaba, que es una tecnología que se instala sin excavar, entonces no ocasiona tantas molestias, nada más que sí ha sido cara. Tenemos una observación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que se debe de rehabilitar todos los 15.941 kilómetros de longitud del colector centro-norte, a raíz del derrame que se tuvo en Mojoneras. Entonces se ha estado trabajando con ello. Ya hace poco se acaba de licitar 200 metros por la avenida Politécnico, ya se había hecho otra rehabilitación también con esta administración, de manera tal que hay un 84% ya de avance
de lo que es la rehabilitación del colector Centro Norte, que va de 40 centímetros desde Conchachinas y termina en el cárcamo principal Norte 1 con 2 metros con 10 centímetros. Conforme llega aportación de agua al colector, va aumentando su diámetro. Entonces, ya nada más queda por rehabilitar el 16%, que en metros lineales son 2.551 metros lineales. Se comentó también de parte de RAN lo que es la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Norte 2. La planta de tratamiento de aguas residuales Norte 2 tiene una capacidad para tratar agua de 1.125 litros por segundo. Esta planta, pues ya en la actualidad alcanza a tratar en promedio 950 litros por segundo. Sin embargo, tiene ahorita ya muchos problemas en el tratamiento preliminar, principalmente. ¿Qué es el tratamiento preliminar? El tratamiento preliminar es donde llegan las aguas y se eliminan los sólidos, principalmente sólidos gruesos, sólidos finos y arena, pero es a base de rejillas que tienen una limpieza con rastrillo de manera manual por los gases que se generan ahí, que es ácido sulfídrico principalmente. Están muy corroídos lo que es el metal, y ahora que acaba de entrar, se acaba de autorizar la norma 01 para agua residual. Hay un periodo de gracia de 1 año, porque los parámetros van a ser más estrictos y se tienen que cumplir. Mencionó también en este caso el nitrógeno total. El nitrógeno total pues es un componente que causa que en el agua residual tratada, lo que se conoce como eutrificación, en contacto con la luz, es un nutriente que hace que proliferen algas, y al proliferar algas en los ríos consume oxígeno, entonces puede atentar contra la vida acuática. Un pez vive a 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto, por lo tanto si se tiene nitrógeno, pues atentamos contra la vida acuática de los peces. Entonces tenemos que cumplir con eso. En el caso de las expectativas de abastecimiento, por su importancia es menester recordar o hacer de conocimiento la problemática relacionada con el abastecimiento de agua potable en corto, mediano y largo plazo, por lo cual es necesario tomar acciones a la brevedad posible. Por el alto crecimiento demográfico y turístico, de acuerdo a las proyecciones de población y demanda de agua potable para el año 2050, se prevé una población superior a 500,000 habitantes, por una demanda de agua superior a 65 millones de metros cúbicos anuales. Esta cifra representa más del 82%, esto hasta el año 2019. Disminución de la capacidad de producción de fuentes de abastecimiento, deterioro de la calidad de agua por la presencia de hierro y manganeso, y recientemente incremento de cloruros, es decir, intrusión de agua salina, y riesgo de contaminación también en pozos profundos. Y esto es así en grandes rasgos lo que corresponde a lo que es agua potable, la red de distribución de agua residual y el saneamiento. Gracias, maestro. Gracias, maestro Rigo. Espero que como ciudadanos, como su servidor, que nos pidieron que interviniéramos, estamos entendiendo los aspectos técnicos que se han explicado después de un arduo trabajo de más de 3 meses, y obviamente derivado de esta intervención resaltar que ha habido disminución de la producción, tal como lo explicaron las gráficas, falta de mantenimiento, digo por la antigüedad de una de ellas, y que hay nuevas normas que van a regir la calidad del agua en un futuro. Entonces, hasta esta parte se ha explicado técnicamente desde la visión de CEAPAL, desde la visión de los expertos de Israel, pero también tenemos una opinión importante de
un experto, ex trabajador de Conagua, que se dedica pues a la asesoría en todo el país, en todo nuestro México, que valdría la pena que nos explicara a todos los ciudadanos cómo nos mide Conagua, cuál es la eficiencia que reporta nuestro organismo Ceapal Vallarta y cómo estamos a nivel nacional respecto a otros organismos. Esto nos ayuda a seguir teniendo una idea todavía más general y clara de cómo funciona el sistema del agua en Puerto Vallarta. Para esto pedimos la palabra al ingeniero Eduardo Márquez, asesor y experto en temas del agua, es un mexicano. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente, señor. La verdad es un gran honor estar con ustedes aquí. Como ingenieros rara vez tenemos la oportunidad de que nos escuchen. Somos como una especie de ermitaños en que muchas veces vemos los problemas a futuro, los estudiamos, los analizamos, pero casi nadie nos hace caso. Entonces, preguntamos ahí en el desierto muchas veces. Cuando por parte de Conagua me invitan a participar en proyectos aquí en Ceapal, lo primero que hice fue hacer una investigación sobre el estado que tenía Ceapal de manera documental. Yo ya había tenido la oportunidad de hacer un proyecto aquí en la planta norte y bueno, eso fue hace varios años y decidí investigar y actualizar la información que tenía sobre el estado que guarda el organismo con la finalidad de poder ofrecer o proponer algún proyecto que fuera de interés. Para esto, la primera fuente de información es una plataforma que maneja Conagua, donde evalúa los índices de gestión de todos los organismos operadores del país, que se llama el PIGO. Ustedes pueden entrar a esta plataforma en internet, es PIGO, y en ella los organismos operadores se autoevalúan y suben sus índices de gestión, y en base a estos índices de gestión se establece una relación de los mejores, los medianos y los peores organismos. Para efectos de la investigación que hice, resultaba que todos los índices de gestión que indicaban que estaban para Puerto Vallarta, para Ceapal, eran muy buenos. Y la verdad, la primera comunicación que tuve con la directiva de Ceapal fue, bueno, pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si ya ustedes están muy bien, si ustedes operan muy bien, tienen unos índices de gestión muy altos, pues realmente lo único que voy a hacer es venir a darme la vuelta, aprovechar la playa y regresarme a México diciendo que todo está bien. Sin embargo, esa primera visita fue para mí muy ilustrativa, porque platicando con todos los técnicos del organismo, nos dimos cuenta de que muchos de los índices que ahí estaban inflados. Ceapal aparecía como uno de los primeros 5 organismos operadores de México. Sin embargo, había muchos conceptos que no llegaban ni siquiera al promedio nacional de eficiencia que marca la Conagua. Les puedo decir que sea, por ejemplo, el consumo por habitante estaba un poco abajo del promedio nacional, las pérdidas estaban por abajo del promedio nacional, la producción también en relación con el consumo también por abajo del promedio nacional. A lo que llegamos como conclusión fue de que en pasadas administraciones, y esto es algo que sucede mucho en México, Conagua considera los índices del PIGO como elemento para poder abrir créditos o recursos a los organismos.
Entonces, si Conagua le asigna cierto dinero a un organismo, la condición es de que mejore su eficiencia en un año. Entonces, los directivos, para cumplir, inflan esos valores y en el papel cumplieron, y entonces tienen derecho a más recursos de origen federal. Eso distorsiona mucho el funcionamiento real de la toma de decisiones, porque, por ejemplo, a mí se me había dicho que existía ya una sectorización y estaba en el papel. Ya el organismo aparecía como que ya se había construido una sectorización y estaba operando de acuerdo a un esquema de sectorización muy eficiente. ¿Eso en qué afectaba? En que Conagua ya no le asignaba recursos para hacer una sectorización, o que el padrón de usuarios estaba en un muy alto nivel de eficiencia, de cumplimiento, entonces tampoco ya le podía dar dinero para actualizar su padrón de usuarios, o inclusive había subsidios que ya no podía otorgarse a Zapal en cuanto a calidad del agua o en cuanto a producción, porque ya era muy eficiente. A medida que me he estado integrando al equipo de trabajo de Zapal, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchas deficiencias que vienen del pasado, que tienen que ver, hay que entender mucho el proceso de crecimiento de la ciudad, en que de un núcleo original de población, donde se construyó una red de agua hace muchos años, de repente se da un crecimiento explosivo, muchas veces no bajo un lineamiento de desarrollo urbano coherente, sino a través de desarrollos privados, de construcción de edificios, de hoteles, de fraccionamientos, que distorsionaron mucho el sentido de que tenía la red de operar de manera coherente. Eso al final lo que implica es que nos metemos en problemas para poder distribuir de manera correcta el agua. La otra parte que es importante es que Zapal aparecía como una certificación de la calidad del agua. Eso implicaba que pues, había en el país 4 o 5 organismos con esta certificación. En alguno de ellos se presumía que se podía tomar el agua directamente de la llave. Zapal estaba a punto de ser de esos organismos. Sin embargo, conforme a la plática que dio el maestro Rigo, nos dimos cuenta de que no es así, de que hay problemas de salinidad, hay problemas de contaminación, y entonces no es tanta la calidad que se distribuye en la red. Y esta certificación, lo que sucedió fue que se certificó el agua de producción de un pozo y se aplicó como si fuera toda la red. Eso, en cierta forma, si se hubiera tomado muy en serio, podría incluso hasta poner en riesgo la salud de las personas, porque se le puede insistir en que el agua es potable, está limpia, que la pueden tomar directamente de la red. Ahí es donde hay que tener a veces cuidado, en el cuidado de la salud de la población. Y bueno, esto era un poco lo que yo encontré al principio, y pues nos dimos cuenta que habían muchas cosas por hacer. Muchas cosas que van desde dar un mantenimiento a muchos equipos que no se les ha dado. Cito un ejemplo, el problema de las válvulas. Hace algunos meses hubo un problema de fugas muy fuerte, que fue originado porque, debido a la topografía de la ciudad, donde hay mucha pendiente, se tienen que instalar válvulas que controlen esa presión. Esas válvulas tenían años que no se les daba mantenimiento, y se hizo un programa de mantenimiento y de sustitución de algunas de ellas, y ya se ha reducido mucho la frecuencia de estas fugas por ese mantenimiento que se ha dado.
que no es suficiente. La red sigue siendo vieja, sigue siendo un poco obsoleta en algunos tramos. Hay tramos de la red que están construidos con materiales de muy poca calidad, que también provocan fugas, y entonces hay que identificar esos tramos para poder sustituir y tener menos fugas, que es de los principales problemas que hay. Ya mencionaron que había un 30% de fugas, que es un porcentaje muy alto de pérdidas que se tienen en la red. Se implementó un programa para hacer una sectorización que precisamente permitiera una mejor operación de la red. La sectorización, para entenderlo más fácil, es como si dividiéramos a la ciudad en 50 pequeñas ciudades, y cada uno de estos sectores controlar tanto la entrada del agua como los consumos. Entonces, si nosotros tenemos, es una ecuación muy fácil, si metemos 100 litros en ese espacio, buscaríamos mediante las mediciones ver esos 100 litros, cuántos litros son consumidos por la población. La diferencia, no hay otra, o son pérdidas o son clandestinos. Entonces ya es más fácil en un pequeño sector empezar a buscar esas pérdidas o buscar a los clandestinos. Y eso, si avanzamos sector por sector, pues se logra reducir las pérdidas y mejorar también, digamos, reducir más el clandestinaje. En todos lados existe, eso no hay que asustarse, en todos lados hay clandestinos que van desde las grandes empresas, los pequeños usuarios, los hoteles, por ejemplo, en fin. Entonces, eso es lo que se basa en la sectorización, pero para poder hacer esa sectorización se requiere primero tener los planos del catastro de red, que aquí en Vallarta se tienen, sin embargo no están actualizados. Hay mucha falta de información, de problemas que se vienen arrastrando de varios años, de que no se van actualizando ni los reforzamientos, ni las nuevas obras, ni las nuevas instalaciones, ni la construcción de nuevos fraccionamientos o avenidas, y entonces no estaba actualizado el catastro de la red. Entonces esa es de las primeras actividades que se tienen que hacer, que se van a hacer para poder lograr una sectorización. Y esta sectorización nos va a permitir liberar también volúmenes de agua que van a servir para poder integrarlos a un esquema futuro de planeación, donde el agua va a ser necesaria para los 500,000 habitantes que está mencionando Rigo, que en 20 años es duplicar el tamaño de la ciudad, y también tenemos que duplicar la capacidad del agua. Parte de eso tiene que venir de nuevas fuentes, pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos siempre traer agua de fuera si no estamos operando bien la red. Es como si ustedes le metieran agua a una coladera, pues entre más agua le metan a la coladera, pues más agua va a salir de la coladera. Entonces parte de ese volumen que se va a requerir en el futuro tiene que venir de reducir las fugas y también de un consumo responsable por parte de la población, que ahí se tiene que también trabajar en un esquema de información social para que la gente use de manera más responsable el agua. Finalmente, quisiera yo mencionar que en el caso actual del funcionamiento del organismo, se tienen grandes retos, pero también se tienen muchas oportunidades. Hay agua, hay buena capacidad técnica, hay recursos,
y es cuestión de ponerse a trabajar de manera honesta y de manera decidida. Y yo creo que, como dice Ram, en un año vamos a ver algún resultado, en 2 años vamos a ver más resultados, y es un proceso que vamos a tener que estar evaluando año con año hasta llegar a un momento en que ya tengamos un sistema que funcione de manera eficiente y que permita sustentar el crecimiento de la ciudad, que es lo que todos queremos para Puerto Vallarta. Pues ese sería mi pequeño comentario. Gracias al ingeniero Eduardo. Pues información reveladora, creo que para todos los vallartenses. Voy a resumir aspectos importantes para tomar la existencia del PIGO que mide la Conagua, donde prácticamente a mayor calificación, mayor recurso, pero bueno, vemos que esto tiene un tope y un riesgo para la ciudadanía. La sectorización, muy importante para dividir la ciudad, tal como es congruente con los comentarios de los otros investigadores. Fuertes declaraciones sobre el crecimiento urbano desmesurado y que obliga a CEAPAL y al municipio en general a cuidar este tema. Y bueno, sobre la certificación del agua creo que también fue bastante claro. Estamos recibiendo sus preguntas, aquí las están canalizando con los compañeros. Falta una intervención más y entonces daremos una primera ronda de respuestas a esas preguntas que han planteado. Y bueno, agradecemos el profesionalismo pues de los que han antecedido a la palabra. Y ahora, por parte de CEAPAL, vamos a pedir, si pueden subir aquí al presidio, al arquitecto Alonso García Armenta para que explique un poco de las acciones que CEAPAL está llevando a cabo después de haber mencionado todos estos retos. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señor director, con su permiso. Pues quiero informar que hace 4 meses, el 1 de octubre, que llegamos a la Dirección de Estudios y Proyectos del CEAPAL. Principalmente yo puedo decirles que me encontré a un grupo de ingenieros, arquitectos, muy honestos, muy sinceros, muy sencillos y con una gran voluntad para trabajar en equipo. Eso ha hecho que estos meses difíciles sean menos y que avecinen unas muy buenas noticias en cuanto a la ejecución de las obras, nuestra supervisión y la calidad que vamos a entregar a la ciudad. Estoy muy contento con todos ellos, esperemos que vayamos cada día mejorando ese tema. En lo que yo encontré al hacer un diagnóstico del área, les puedo decir que sí encontré una base de proyectos importantes. Estos proyectos principalmente venían relacionados al tema de las obras emergentes por los daños que había ocasionado el huracán Nora, así como otro proyecto importante para la modernización de la infraestructura, que era el agua en bloque. Había acciones, pero había acciones principalmente ya de obra, actuando en el tema de la reparación del huracán Nora. Principalmente era lo que había. A raíz de eso, continuamos con esos trabajos emergentes hasta este momento, pero también agregamos ya nosotros la modernización de la infraestructura existente. Por ejemplo, tenemos en la colonia Palmar de Aramara, que ya se está ejecutando obra de drenaje general. Ahí están también contratos para los cambios de los medidores, que nos va a ayudar también al tema de las pérdidas que tenemos y tener más control de esto. Así como también tenemos la rehabilitación del CAR, como el tornillo ahí sobre la avenida Medina Ascenso, que también nos ayuda mucho en nuestra modernización de la infraestructura. Y obviamente pues la rehabilitación también del colector centro-norte, que está trabajando, falta un 16%, vamos a iniciar con 200 metros más próximamente, y esa es la pauta que vamos a seguir nosotros trabajando. En la parte de los emergentes, pues tenemos la actividad del pozo radial. Ahí tenemos 5 o 6 acciones donde estamos trabajando día y noche, y sábados y domingos, para tener almacenaje de agua suficiente y que nuestros drenes estén captando el agua suficiente. No descansamos en estar diseñando nuevas estrategias para que este
estos trabajos y estas decisiones puedan durar por muchos años y que no vuelva a suceder lo que lamentablemente el año pasado nos dejó el paso del huracán. Tenemos ahí la construcción de una gran represa, tenemos la excavación y el desasolve de un material que, si lo dimensionamos, son 4 canchas de fútbol que tamponeó antes de llegar al pozo radial. Estamos trabajando para volver a hacer el desvío a su cauce original del río Mascota, que brincó a la Meca 300 metros antes de llegar al pozo radial. Tenemos infinidad de acciones, estamos ahí trabajando. Pero también estamos trabajando en el pozo 29, que el huracán arrasó con él. Estamos ya en la perforación y estamos iniciando trabajos complementarios. También en el pozo 30, en el pozo 5 estamos haciendo trabajos de equipamiento también, y ya estamos próximos a terminar y a entregarlos. En el río Tuale sufrimos pérdidas de cruces de tuberías de drenaje y de conducción de agua potable. Estamos trabajando en 7 acciones también ahí para atenderlas. Un punto muy importante fue que conectáramos todas las descargas sanitarias que por un tiempo después de arrancarnos la tubería de drenaje quedaron expuestas. Ya en este momento no tenemos ninguna descarga sanitaria a Río Tuale, entonces vamos caminando semana tras semana avanzando en esto. Obviamente vamos a seguir en ese tenor, dándole mucha prioridad al tema de la modernización de nuestra infraestructura. En algunos puntos tenemos tuberías de 30 años, 20 años, entonces estaremos nosotros trabajando permanentemente, diseñando nuevos proyectos, presentarlos a nuestra dirección, al consejo, para que sean aprobados y tener un banco muy importante de proyectos para siempre estar hasta arriba, en el tope de lo que es el servicio de nuestro departamento. Muchas gracias. Esta es la intervención del arquitecto Alonso, donde se explican algunas de las acciones y obras. Se tuvo la oportunidad que nos brindó CEAPAL y municipio de asistir a los medios de comunicación, a ciudadanos en general. Ahí estábamos viendo algunas imágenes y pues es importante conocer. Un organismo devorado por el tiempo y la corrupción. El agua, de la abundancia a la escasez y al borde del colapso. CEAPAL Vallarta necesita transformarse. Los vallartenses tienen derecho a una vida con agua potable de calidad. Por el rescate de CEAPAL Vallarta. Por 50 años de un Vallarta con agua. Ahora, CEAPAL Vallarta cuenta con un plan maestro desarrollado en coordinación con el Instituto Tecnológico de Israel Tecnio. Bueno, continuando con la dinámica que tenemos en este foro, tenemos una primera pregunta realizada por la doctora Heréndira Patricia Canales Gómez, correspondiente o integrante del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. La pregunta es para el doctor Rosen, en donde ella señala, y cito textual: usted mencionó que el estudio busca proponer soluciones holísticas para la problemática de agua en la región, resaltando la importancia de las alternativas tecnológicas. Sin embargo, no se ha mencionado si los programas piloto contemplan acciones específicas de restauración de los ríos y bosques de ribera, así como medidas en materia ambiental para la reforestación y conservación de los bosques, cuenca arriba, que son las zonas de recarga de estos sistemas. La pregunta es: ¿cómo se ha incorporado la restauración y otras medidas de recuperación de los ríos y bosques de ribera en el diseño de programas piloto? Esa es la pregunta. Antes de pasar el micrófono al doctor Rosen, se hace la aclaración que este estudio de investigación está en su etapa
de diagnóstico. Sin embargo, le turnaremos el micrófono al doctor Rosen para que mencione la integralidad de este proceso. Vamos a pasar el micrófono al ingeniero Ran. Si entendí la pregunta, está relacionado a un punto de actitud del holístico que hay que tratar en toda la cuenca. Voy a decir que cuando resolvamos un problema, no queremos crear otro problema. Así que lo que estamos sintiendo del balance de agua es que vamos a solucionar primero la situación con la infraestructura que ya existe. Quiero decir, si estamos produciendo 30 millones de metros cúbicos de agua y estamos perdiendo casi 9 y 5 que es físicamente, entonces desarrollar nuevas fuentes de agua es utilizar lo que ya estamos utilizando. Es cierto que después del año 2030 necesitamos pensar cómo desarrollar nuevas fuentes de agua. Tenemos varios pensamientos. Estamos en etapa 1 y ya empezamos etapa 2 del diseño. Entonces, no tengo ahora la capacidad de responder qué va a pasar o cómo va a afectar las otras fuentes el nivel de 2050 para cerrar la balanza. Hay otra cosa que hay que analizar, es la estadística, que nosotros sabemos y podemos ver que la estadística, si vamos a hacer una estadística de hidrología, 50 años atrás, ese casi no sirve para la estadística para el futuro. Entonces hay que hacer un análisis más sofisticado. Estamos en ese. Entonces, mi respuesta ahora, para resumir, que vamos a utilizar lo que ya tenemos, ¿okay? Y resolvemos problemas que estas soluciones actualmente van a crear nueva fuente. Entonces el efecto de toda la cuenca es cierto que hay que pensar, hay que considerar, pero es en la segunda etapa espero que vamos a dar respuesta a esto. Mi nombre es Mauricio Lire, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Muchísimas gracias en esta transmisión del foro acerca de la situación actual en Ceapal. Gracias, buenas noches. Tenemos otra